Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Josep, la Maleta de Portbou, al Ayuntamiento, a todos los implicados en traernos aquí. Vamos a tener una charla sobre los límites de la ciencia, lo cual es para un científico una de las cosas en las que deberíamos pensar todos los días, pero no lo hacemos. Y tenemos con nosotros a Ulises Cortés, que es catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista en inteligencia artificial y trabaja también en el Barcelona Supercomputing Center. Mi sorpresa fue, yo no le conocía antes de esto, mi sorpresa al conocerle fue el gran pozo filosófico que tiene y de ciencias cognitivas también, y que tenemos alguna referencia mutua común, lo cual es muy interesante. A su lado está Jaume Casals, que es filósofo, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra. Has desarrollado casi toda tu carrera en la Universidad Pompeu Fabra, de hecho, ¿verdad, Jaume? Y tanto académicamente como en la gestión universitaria ha ocupado absolutamente todos los puestos imaginables. Ha sido rector de la Universidad Pompeu Fabra. Y la otra sorpresa que yo descubrí, a pesar de que ya le conocía, es que fue traductor de Henri Bergson, que es un filósofo que a mí me ha tocado. Y encima has traducido el libro de la risa, de la comedia de Bergson, ¿no? No, solo la tesis. La tesis, vale. El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Inmediatos, vale. Pues me parece fantástico que vayamos a discutir sobre los límites de la ciencia con estas dos personas. A modo de introducción, yo soy científico y muchas veces me pregunto, no los límites sobre la ciencia, sino qué es lo que hago yo en ciencia. ¿Qué es lo que hago? Acumulo datos, acumulo información, acumulo conocimiento. Todavía no lo tengo demasiado claro qué es lo que estoy haciendo muchas veces. Stuart Feinstein es un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Columbia, y él decía que en ciencia, esto es algo que he hablado durante la comida con Ulises, y es posible que tengamos visiones divergentes sobre este tema, lo cual es muy divertido, pero a mí me hace mucha gracia la propuesta que él hizo. La propuesta que él hizo fue que los científicos fundamentalmente acumulamos ignorancia, que es todo lo contrario que uno pensaría a priori que hacemos. Pero acumulamos ignorancia de gran calidad. Es decir, no es la ignorancia que surge de la falta de interés o de la incultura, no. Es la ignorancia que surge de poder hacerte preguntas muy rápido y no poder contestarlas. Es decir, tú haces experimentos, acumulas datos. Esos datos en el futuro van a acumular cierto conocimiento. Y después... cierta información. Y después de la información va a acumular conocimiento que podrá llevarte a un sitio o a otro. Pero las preguntas siempre se acumulan mucho más rápido. Entonces él lo decía que esas preguntas que se acumulan son en realidad el motor que dirige la ciencia. Esa es la ignorancia que dirige la ciencia. Y esto me lleva a plantear el otro hilo conductor del debate, que es el momento crucial en el que estamos y que tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aporta muchas cosas a nuestro mundo ahora mismo, pero ¿entendemos todo lo que aporta o no lo entendemos claramente? Y estamos exactamente en la misma posición. La inteligencia artificial, tal y como está ahora planteada, y esto es algo que Ulises me corregirá 1000 veces y seguro que Jaume también, es una inteligencia artificial de fuerza bruta, esencialmente. Son algoritmos que procesan una gran cantidad de información para extraer patrones. En realidad nuestro cerebro hace una cosa muy parecida a eso, y eso es súper interesante. Pero entonces no generan preguntas nuevas. Y la ciencia se caracteriza por generar preguntas nuevas, no por generar respuestas. En la ciencia las respuestas tienen fecha de caducidad, siempre. Lo que no tiene una fecha de caducidad tan clara son las preguntas. Si tú te haces las preguntas adecuadas, esas preguntas permanecen. Las respuestas no. Y esto es algo que la ciencia y la filosofía tienen en común, que es la primacía por las preguntas adecuadas. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría empezar por ahí. Empezar por preguntarles a ellos
cuál es su visión sobre esto que acabo de decir. ¿Qué diferencia entonces la ciencia, la filosofía y si la inteligencia artificial está en algún punto? Después podemos hablar sobre qué diferencia la inteligencia humana de la inteligencia artificial, si puede ser un sustituto, un híbrido o lo que vosotros queráis. De todo esto podemos discutir y podemos hablar. Entonces os lanzo estas preguntas ahora y después seguimos comunicándonos. ¿Vale? Que empiece quien quiera, de los dos. Bueno, si queréis empiezo yo. Estoy aquí en el centro porque debo ser el más viejo y probablemente, por otro lado, el que tiene una posición más lateral con respecto a este tema. Yo he preparado unas notas que no pasan de 6 y que voy a tratar de una manera muy sucinta para dejar el máximo espacio a la discusión, aunque no estoy muy seguro de si yo voy a ser capaz de suscitarla con dos científicos como tengo al lado, aunque sean científicos interesados por la filosofía y seguramente más que interesados, ¿verdad? Yo me dedico a la historia de las ideas y si tuviera que explicar de una manera brutal, muy esquemática, cómo funciona para mí la historia de las ideas a través de las tres grandes épocas de esta historia, la antigüedad, la época medieval y la modernidad, diría que en el mundo antiguo el asunto trata de algunas palabras que adquieren un significado relevante, algunas palabras normales del lenguaje habitual del griego y que adquieren un significado distinto, como si tuvieran otra misión que simplemente designar aquello que designan en el origen. Las más conocidas podrían ser pues logos, que quiere decir palabras simplemente, physis, que quiere decir natura, en el sentido del órgano de las hembras de ciertos animales por donde nacen los seres, ¿no? Esto se dice incluso, no sé, en el valenciano que habláis vosotros si se dice, pero en Cataluña todavía queda algún pastor que habla de la natura, de la vaca o la natura de la oveja. Pues esto es lo que significa physis. Psique, que significa alma, pero que solo sirve para morirse. Y, para poner otro ejemplo, arete, que significa algo relacionado con una manera de ser, con cierto carácter, etcétera, y que luego acaba significando virtud, ¿verdad? Esto, sin duda, es lo que se trata en el mundo antiguo, pero existe, perdonad que sea tan simple, por debajo de esto, una creencia profunda, tan profunda como que no se trata de algo que pueda ser verdaderamente analizado, es decir, aquellas cosas que determinan nuestra vida, incluso nuestro estado mental, pero que no somos capaces de traer delante nuestro para examinarlas, para analizarlas, para ver qué es lo que pueden significar. Y esto yo diría que en el mundo antiguo, con este atrevimiento que tengo ahora, diría que son los dioses. Los dioses en el sentido que esta convicción profunda, inanalizable como inconsciente en la antigüedad, es que el mundo está lleno de dioses, como dice Tales, todo está tocado, impregnado de divinidad. Si saltáramos a la época medieval, se produce una especie de ascenso de los dioses y los dioses se convierten en Dios, un Dios singular, que desde luego no tiene la misión de estar en el mundo, sino que está fuera del mundo. Esto es una característica típica de lo que ocurre desde el punto de vista etimológico con la palabra religión, con la palabra religio, y es de esto de lo que habla en cierto modo, de esta distancia, de esta no existencia en el mundo de los dioses y por lo tanto de un Dios que no está aquí. Lucrecio, en su poema de Rerum Natura, que es en este caso una de las primeras apariciones de esta palabra religio, que luego la utilizamos exportándola por todo el mundo y por toda la historia, y desde luego no pretendo cambiar esto, pero
el sentido preciso de la palabra religio es este. Y como fondo, este fondo inanalizable en la época medieval, yo pienso que podríamos colocar algo parecido al alma o al yo, es decir, la convicción de que de algún modo el mundo del exterior y el mundo del interior están conectados, y es así como descubrimos la cuestión que tematizamos en los tratados, etcétera, de teología, pero que explica casos como San Agustín y todo el agustinismo, es decir, este movimiento de un mundo interior a un mundo exterior, aunque en el interior no encontramos ningún yo en el fondo, sino que encontramos a Dios. Y luego en la modernidad, de algún modo este yo, en la modernidad, por decir algo cartesiana o de Renacimiento, tendríamos este ascenso a lo tematizable, a lo que sí se puede estudiar de este yo. Yo pienso, esto es muy discutible desde luego, yo pienso que estamos en la época moderna todavía y que en la medida que este yo es analizable, lo que se ha producido en la modernidad es más bien un vaciado de contenido de este yo, una relativización, la idea que el yo no es primario sino secundario, está construido, produce una diversidad de mundos, ¿no?, que en cierto modo después cuesta de sintetizar y cuesta de creer que hay uno solo, etc. Y en el fondo, y este justifica esta especie de preámbulo, justifica mi idea de que quizás, sin tener desde luego una gran convicción sobre esto, quizás nuestra creencia más profunda, es decir, lo que no somos completamente capaces de analizar, es precisamente el título de este debate o de este panel. Llámese los límites de la ciencia o la verdad de la ciencia. Yo digo esto, digo la ciencia en singular y me aprovecho de que el título es este porque yo no me siento desde luego capaz y me parecería deshonesto pretender que puedo entrar en los límites de las ciencias, de cada una de las ciencias, porque yo no sé cuáles son, ni siquiera estoy convencido de que se hayan localizado, ¿no? Por otro lado, sí que pienso que existe algunos, más que límites, algunos lapsus del concepto de ciencia en general que derivan de esta especie de creencia que no somos capaces de traer a colación para examinarlo porque produce alguna convicción propia de nuestra época, que es la época todavía, a pesar de que hayan cambiado tanto las ciencias y la ciencia misma en su globalidad, produce una convicción que no es posible arrancarse de la nuca, ¿no?, para traerla delante de los ojos. Desde este punto de vista, no pretendo tutear a las ciencias ni los límites de la ciencia, pero sí que me parece que si hablamos de la ciencia en general, y buscamos algo común a las diversas ciencias que tenga que ver con este concepto de la ciencia en general, seguramente se trata de explicaciones verosímiles de una realidad, que en algunas ocasiones se considera indiscutible y en otras ocasiones se considera de un modo más débil. Por ejemplo, la estética trascendental de Kant, para buscar estos lapsus que no son errores, sino que quizás desde la ciencia todavía podrían tener algún interés, como actividad de reflexión de los científicos sobre la ciencia y de los no científicos sobre la ciencia. Explicaciones verosímiles sobre la realidad, para Kant es la física de Newton, ¿no? El libro de Newton para Kant, el famoso libro de Newton, que es un libro de geometría,
pero que sirve de base para poder comprender el funcionamiento del mundo que se está abriendo, ¿no? Del mundo infinito, de los astros, de los planetas, del sistema de los planetas, de las estrellas, vaya, del universo, en definitiva. Para Kant es verdad. Y esto le permite a Kant despertarse, como dice él, del sueño dogmático de Hume, que piensa que nunca podremos demostrar que existan reglas en el universo porque solo tenemos ideas yuxtapuestas. Y esto a Kant le gusta mucho porque le despierta, pero no está de acuerdo, porque Hume viene a decir que si la filosofía se ocupara a fondo de las cuestiones de la ciencia, lo que haríamos es no creer en la ciencia, sino volvernos pirrónicos, ¿no? Kant no, Kant parte de la realidad de la ciencia y solo encuentra una explicación, que es que espacio y tiempo sean no fenómenos, no experiencias, nada parecido, sean formas puras, Kant llama formas puras de la sensibilidad, formas puras que preceden a cualquier conocimiento del mundo y a cualquier experiencia posible. De manera que espacio y tiempo son maneras humanas de conocer que, volviendo a lo de que tenemos en el cogote, que el ser humano, porque es racional, no tiene más remedio que utilizar, aunque no puede, en el fondo, examinar muy a fondo. Kant sí que intenta examinarlo a fondo, pero ahora nos envolveríamos en otro problema. Creo que Kant piensa un poco en lo trascendental como aquello que determina nuestro conocimiento, pero que no puede ser, en el fondo, examinado, puesto que lo determina todo, incluso los métodos para tratar de desentrañar cómo funciona el conocimiento en particular y en general. Otra de mis notas tiene que ver con Platón, con un amigo que se llama Jesús Hernández, que es un coautor. Yo tengo dos coautores, Josep Ramoneda, que está aquí, y les quiero mucho a los dos, y Jesús Hernández. Pero no es muy frecuente en filosofía escribir con otra persona, ¿no? Y está Daniel Gamper, con el que me gustaría escribir algo. Vaya, que lo escribiera él porque lo haría mucho mejor y que me dejara participar un poco a mí. Y con Jesús pensamos, después de hurgar de una manera enfermiza en Platón, puedo acabar en cualquier momento, como tenía esta idea de 20 minutos. Sí. La noción de causa en Platón y en Aristóteles tiene dos aspectos. Cuando se trata del sustantivo aitia, en griego, sustantivo femenino aitia, se refiere a las causas. Cuando se trata de una especie de sustantivación del adjetivo neutro, que es aition, entonces significa cosa causante. Esto aparece en el fondo, creemos que aparece en el fondo de Platón y Aristóteles, pero aparece de una manera muchísimo más limpia y más clara en Platón, en el Fedón, por ejemplo, cuando Platón dice que una cosa son las causas y otra las cosas necesarias para que las causas sean causas. O sea, no es lo mismo la necesidad que la causación. Y esto a mí se me ocurre sobre todo cuando en el mundo en tu mundo, en el fondo, ¿no? De las ciencias, de la neurología, de las neurociencias, ¿verdad? Que se dice así ahora para ser un poco más amplio. Se dice, por ejemplo, que el cerebro crea el mundo. Y una discusión que me parece todavía interesante, aunque quizá puedo ser refutado flagrantemente en el acto, es que me cuesta mucho aceptar, como le costaba a Bergson en su momento, que el cerebro cause los mundos o nuestros mundos. Yo pienso que el cerebro, lo que pasa es que cuando desaparece, desaparece el mundo. Y por lo tanto,
sin cerebro no hay mundo, pero que nos digan cómo se analizan los fenómenos, la experiencia vital, aunque sean experiencias primarias como estar nervioso, como tener frío, como tener calor, tener apetito, etc. Todo esto, desde luego, pone en funcionamiento y depende del sistema nervioso. Esto me lo creo absolutamente, pero cuando analizamos la naturaleza de la cosa misma, por ejemplo, el frío, me cuesta mucho aceptar que la causa del frío sea unas ciertas sinapsis entre algunas neuronas, porque me parece claro que el frío no es una sustancia nerviosa cerebral, ¿no? Bueno, estos son mis, mis lapsus. Y quizás un par más, puesto que has hablado de, pero muy rápido, puesto que has hablado de Bergson, y yo siento una gran admiración por la obra de Bergson, que no es lo mismo que admirar a Bergson y a la vida de Bergson, porque Bergson era una persona como del poder académico, ¿no? Como a mí me has presentado también un poco así, pero desde luego reniego absolutamente de esta idea, porque a mí lo que me interesa es la filosofía, y luego me han ido pescando para que hiciera otras cosas que además me han costado muy caras en la vida al final. Pero me gusta mucho, y creo que las paradojas de Zenón despiertan todo un espacio que pone de un modo más elegante en claro lo que ahora estaba diciendo yo con respecto al frío y la naturaleza del frío. La más famosa, porque luego históricamente se ha desplegado incluso en el mundo cinematográfico y con otros animales, la más famosa es Aquiles y la tortuga. La fuente principal es Aristóteles. En la física de Aristóteles aparece un argumento que Aristóteles atribuye a Zenón que él llama el Aquiles, pero luego no aparece ninguna tortuga. Pero vamos a suponer que Aquiles y la tortuga inician su carrera. Y lo que dice el argumento es que si Aquiles da cierta ventaja a la tortuga, ya nunca podrá alcanzarla, porque en cada punto en el que se encuentre la tortuga habrá la necesidad de recorrer algún, por pequeño que sea el espacio que ha recorrido la tortuga, en cada punto Aquiles necesita un cierto tiempo para llegar, y esto le da un margen a la tortuga para avanzar, aunque sea muy poco. Yo creo que Zenón hizo esto para darnos a entender que había algo dislocado en estos argumentos. Yo creo que Zenón era más inteligente que pretender que nos creyéramos que Aquiles no atraparía la tortuga, porque es palmario, evidente, igual que Newton escribió su libro para Kant, es evidente en general para los humanos que Aquiles, un corredor Aquiles de los pies ligeros, ¿no?, como le llama Homero, atrapará la tortuga sin duda. Lo que ocurre, en el fondo, dislocado en Zenón, es de lo que presume Bergson, como si fuera él el que hubiera finalmente resuelto este problema. Y es tan sencillo como que el recorrido en el espacio y el paso del tiempo, por mucho que queramos matricularlo es un buen lapsus mío. Ahora, por mucho que pretendamos utilizarlo para determinar y para estudiar la carrera de Aquiles y la tortuga, en el fondo no agota lo que es el movimiento de Aquiles. La carrera de Aquiles no es una relación entre espacio y tiempo, aunque puede ser estudiada desde el punto de vista de la relación espacio-temporal, y podemos calcular cuál es la velocidad de Aquiles y cuál la de la tortuga. Y sobre la idea de continuidad podemos tratar de constituir estas paradojas según cómo manipulemos esta idea de continuidad, que es lo que hace Aristóteles para tratar de resolverlo. Pero está claro que Aquiles es un ser completo que corre con sus miembros ágiles y potentes, ¿no?, y que desde luego atrapará a la tortuga
igual que la liebre también atrapará a la tortuga en la película, si no es, y aquí hay una cierta cordura de Disney o de quien sea que hiciera esta película, si no es que se durmió haciendo la siesta y le dio demasiada ventaja a la tortuga, que es algo muy distinto que el verdadero argumento. Y ya por último, el último apunte, creo que fue Bertrand Russell en algún sitio que decía, quizá en la historia de la filosofía, en el apartado sobre Berkeley, decía que Berkeley no era sensato, por decirlo así, en sus conclusiones, pero que toda filosofía moderna debía, en cierto modo, pasar el test del inmaterialismo de Berkeley. Berkeley lo que dice es que, puesto que describimos siempre la materia en función de los fenómenos que podríamos decir que surgen o que sostiene esta materia o lo que sea, la materia siempre es un supuesto, pero los fenómenos son fenómenos. Ser, para Berkeley, es ser percibido. Dice, ese es percipi. La naturaleza del ser es la misma que la de la percepción. Por lo tanto, no queda espacio para la materia, ni es necesario que haya materia. Luego Berkeley deduce que tiene que haber un Dios que sostiene nuestras percepciones cuando persisten e insisten en mantenerse en su lugar, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Algunos ejemplos. Berkeley era religioso. Sí, entonces, sí, claro. Hay una pulsión para eso. Sí, hay cosas súper interesantes que le he visto a Ulises que seguía con la cabeza, así que le voy a dar la palabra, pero simplemente antes resaltando que Kant, como tú mismo has nombrado, sí creía en los límites de la ciencia, sí creía que había un límite que la ciencia no podría llegar a conocer nunca, claro. Y esto no sé si sigue siendo así ahora. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias. Gracias a la organización, pero gracias a ustedes por estar aquí. Siempre tenemos que agradecer a la gente que invierte su tiempo para venir a escuchar las cosas que decimos. Alguien decía antes que somos el tiempo que tenemos y es muy generoso de su parte venir a oírnos. Sí, yo creo que la parte de fijar el vocabulario es muy importante y empezaré por fijar el vocabulario. La inteligencia artificial es una disciplina científica. No es una ciencia, estamos en camino, llevamos 70 años, bebemos de unas fuentes antiguas, la filosofía es una de las más importantes, la biología también, pero somos una disciplina científica. De lo que la gente oye hablar es de las aplicaciones de la inteligencia artificial o de los sistemas basados en la inteligencia artificial. Así es que les pido que pongan mucha atención y tilden de mentiroso aquel que les habla de las inteligencias artificiales. No hay muchas disciplinas científicas, tenemos una. La inteligencia artificial de Google es una entelequia, o esto no. Y por otro lado, no, la inteligencia artificial no es fuerza bruta, hay un cierto tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial que aplican fuerza bruta y es muy particular, es una tecnología que se llama aprendizaje profundo, requiere muchos datos y mucha computación y esa es fuerza bruta. Y es fuerza bruta fundamentalmente porque se separa de la tradición y en vez de utilizar símbolos, lo que quiere es tener muchos datos y estos datos procesarlos de tal manera que se puedan minar. Es decir, es un proceso extractivo. De la misma manera que los humanos hemos utilizado las técnicas extractivas para el petróleo, el oro, cualquiera de estas técnicas extractivas es mucha energía, mucho trabajo para obtener un producto que luego tiene un valor agregado muy importante cuando es procesado de una manera adecuada. Así es que para eso se necesita fuerza bruta porque no ha habido nadie que haya encontrado una solución inteligente para hacerlo de manera mejor. Y también un poco en tu introducción hablabas de que si la inteligencia artificial se puede hacer preguntas. No. La inteligencia artificial no tiene entidad ontológica, no tiene intencionalidad. Si fuera simbólica y tuviera las características deseables,
capaz de que tendría intencionalidad, pero de ahí a contextualizarse, situarse en el mundo y preguntarse qué ocurre, voy a empezar a entender lo que es un fenómeno, cuál es la fuente de la naturaleza, pues todavía estamos muy lejos. Otra cosa, y entonces cambiamos de terreno, es si podemos concebir un tipo de aplicación de la inteligencia artificial, un sistema basado en la inteligencia artificial, que tenga un cierto tipo de autonomías y se pueda hacer cierto tipo de preguntas. Y les voy a hablar de un tipo de aplicación de la inteligencia artificial que es aborrecible, que son las armas letales autónomas. Los israelíes la están utilizando de manera descarada contra los gazatís. La máquina se llama Lavender y estaba originalmente pensada para elegir un blanco y causar el mínimo de daños laterales, que es lo mismo que hace un francotirador. El tipo de preguntas y el tipo de exploración del espacio es el mismo y suponemos que el francotirador también elimina toda su parte moral y ética y tiene una orden y cumple con este objetivo, igual que estas máquinas. Pero cuando alguien decide que lo importante es causar el terror, pues Lavender puede ser utilizado para matar gente, destruir hospitales, destruir escuelas, y entonces de una manera directa ataca a los derechos fundamentales de las personas. Si bombardeo una escuela, acabo con el derecho a la educación; si bombardeo un hospital, acabo con el derecho a la salud; si bombardeo una planta depuradora de aguas residuales, ataco contra el derecho al acceso al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener aplicaciones que toman decisiones basadas en el criterio de un tercero que le ha dado unas órdenes y durante la marcha hace. Pero la máquina todavía no tiene la capacidad de decir, pues yo me planto por motivos éticos. No hemos llegado. Entonces, dicho esto, lo que es el fundamento de la inteligencia artificial es una pregunta o dos preguntas bastante sencillas. Nos preguntamos cómo de un circuito húmedo emerge ese fenómeno que denominamos inteligencia. Es algo que observamos y luego nos preguntamos si eso es reproducible con una máquina. En este caso, un computador. Y el instrumento es la traducción de nuestras observaciones en unos lenguajes formales, que son los de programación, y unos lenguajes de representación de la información, y luego de un cierto conjunto de reglas y luego del conocimiento, que permiten que esta máquina razone como pensamos que razonan los humanos, y no hemos hecho ninguna otra cosa que la que ya hacía Aristóteles. Hemos escogido los silogismos, que utilizaba ya Aristóteles y que luego Ramón Llull fue el primero que los intentó mecanizar, y ahora utilizamos máquinas más rápidas para hacer exactamente lo mismo y llegan a conclusiones igual de válidas que las que podría conseguir un humano si tiene los datos adecuados y está en la situación adecuada. Ese es todo nuestro problema. Y de ahí surgen otro tipo de historias que podemos explicar. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial acelerar, mejorar o avanzar en los límites del conocimiento? Sí, son un instrumento. Pero déjenme hacer una metáfora. A Miguel Ángel, cuando hace una de sus maravillosas esculturas, pensemos el David, tiene que ir a Carrara, escoge una pieza de mármol, se corta con una tecnología muy primitiva, se transporta hasta Florencia y él tiene un cincel y va cincelando. Y al final tenemos aquello, ¿no? Él sabe lo que hace con cada golpe. Entonces, por mucho que tengamos una tecnología muy potente como es la de la inteligencia artificial, que es el instrumento, si quien está al mando no tiene capacidad de conocer el uso del instrumento, aparte de conocer bien la materia prima, que en el caso de Miguel Ángel era el mármol, tiene que conocerlo muy bien y aparte tiene que tener una intencionalidad, quiere esculpir una figura de un humano a una perfección inigualable
y causarnos el asombro estético que nos sigue causando ahora, ya ven todas las cosas que hay detrás de este objetivo. Bueno, con la ciencia lo mismo. Si yo quiero utilizar la inteligencia artificial para mejorar el avance en la medicina, pues tengo que tener unos médicos con un conocimiento médico muy profundo que me hacen preguntas muy importantes y yo, como investigador del área de la inteligencia artificial, he de traducir sus intenciones, comprender, situar el problema, transformarlo a través de mis lenguajes de programación en algo que haga que el instrumento vaya bien. Y es no una interacción de interdisciplinar, sino es una transdisciplinaridad. Yo he de transgredir en el otro dominio, y debo hacer lo mío, igual que ellos tienen que transgredir y dejarse de la medicina y plantearse cómo lo haría, cómo se harían estas preguntas en otro formato, ¿no? Y me gusta esto de la transdisciplinaridad porque tiene esta noción de transgresión y tiene algo de caótico, algo de dionísico, es mucho menos apolíneo que la lógica y preguntarme desde muy lejano qué es lo que está pasando en el transmundo. Aquí hay que bajar e intentar explorar lo que hacemos. Entonces yo creo que hoy tenemos la capacidad de mover los límites de la ciencia y luego transportar eso a desarrollos científicos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo todo? Sí. ¿Deberíamos hacerlo todo? Quizás no. ¿Tenemos los recursos suficientes para todo eso que podemos hacer, hacerlo real? O sea, ¿somos capaces de poder invertir todos los recursos ecológicos que son necesarios para mantener la capacidad de cómputo necesaria para seguir adelante? Se los voy a explicar. Cuando alguien interroga a una de estas máquinas llamadas modelos masivos de lenguaje, cada una de estas preguntas no se llaman prompts, en español les llamamos preguntas. Lo que estamos haciendo es encender una lámpara de 40 watts un minuto. Solo para una marca, que es la de ChatGPT, se hacen 200 millones al día. Si sumamos todas las herramientas de este tipo que hay, se hacen alrededor de 1.000 millones de preguntas al día. Pues ya saben cuántas lámparas han encendido. Se podrían jugar a hacer mensajes telegráficos con el espacio. Y por cada pregunta son 6 litros de agua. En regiones como Cataluña, donde tenemos un estrés hídrico, pues no sé si es la mejor idea, pero como ustedes lo hacen aquí y ustedes no ven que se calienta el entorno ni está perdiendo agua allí donde esté el centro de cálculo, pues entonces es muy fácil hacerlo. Entonces, bueno, y yo creo que con esto, si quieres, seguimos. Sí, sí, no, te voy a hacer algunas preguntas porque van en esa dirección. Lo que comentábamos, ¿no? De que no es fuerza bruta, pero en cierto modo hay como dos líneas, y tú perteneces a una de ellas, la otra no, que promueven distintos avances para la inteligencia artificial ahora mismo. Una, Yann LeCun y toda esta gente, que dice, bien, los neural networks y la manera en la que estamos haciendo es la manera correcta de hacerlo, simplemente tenemos que progresar. Es una idea muy científica, de decir, avanzamos en esta dirección, seguimos progresando y llegaremos al final a lo que queremos llegar. Y hay otra que es más rupturista y dice, no, en realidad si seguimos por esta dirección no vamos a llegar a ningún sitio. Necesitamos cambiar. Y tú lo nombraste ahí un poquito, ¿no? Necesitamos introducir pensamiento simbólico, que es un poco lo que hace también el cerebro humano, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder dirigir todo esto en otra dirección. Y a mí esto me recordaba a algo que yo viví en segunda persona. Digo, no lo viví en primera persona porque lo viví a través de un amigo que trabajaba en el IBM Center a finales de los 90 con Deep Blue y la batalla con Garry Kasparov por ver quién ganaba, ¿no? Una inteligencia artificial en aquel momento incipiente, en una partida de ajedrez, a un gran maestro. ¿Quién es más poderosa, la inteligencia artificial o la inteligencia natural? Lo divertido de la situación es que en aquel momento las dudas siempre eran
¿cómo podemos demostrar que no hay un hombre detrás de la inteligencia artificial? Que no hay una persona detrás dirigiendo los avances de la inteligencia artificial. Si te trasladas, 25, 26 años al futuro, las dudas ahora son, ¿los grandes maestros tienen una inteligencia artificial detrás de ellos que esté haciendo el trabajo? Y obviamente sí, en algunos casos sí, y las trampas vienen por ahí. Pero esto sigue siendo algo muy equivalente a lo que hacen los Large Language Models. Quiero decir, es minería de datos y búsqueda de patrones y decirte exactamente, bueno, pues lo mejor que puedes hacer en este momento es esto. Vale. Mientras que Gary Marcus y otra gente te dice, vale, esto te lleva hasta donde te lleva, tenemos que cambiar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, bueno, el último demostración de los androides de Tesla, hoy sabemos que estaban manipulados por un humano. Claro. Perdió un 15% en ese momento. El momento que se supo que no eran autónomos, sino que estaban controlados, perdió 15% en las acciones. El mercado, que es quien lleva estas aplicaciones al fondo, bueno, es muy reactivo, muy fácilmente reactivo. A ver, no es que a mí no me interese el Deep Learning, tengo un grupo de Deep Learning, pero eso es tecnología, eso no es ciencia. Entonces, por motivos del guión, en Europa hay un interés en que seamos soberanos desde el punto de vista tecnológico. Entonces tenemos que ser capaces de producir nuestra propia tecnología de esta. Pero eso no hace ciencia, no me resuelve preguntas fundamentales. Pero socialmente es importante que tengamos esta tecnología. Yo me pregunto, y como preguntaba antes, ¿todos los ciudadanos deberían tener acceso a un modelo masivo de lenguaje? El filósofo que estaba antes decía que sí, decía que lo democratizaba. Yo digo que no, eso lo populariza, pero no es democrático. Primero, porque estas son herramientas tan potentes que deberían estar controladas. Todos los que están aquí más o menos tenemos una edad que seguramente hemos pasado un examen de conducción para llevar un coche, porque un coche es una tecnología muy potente. Cuando vamos a un médico y necesitamos ser intervenidos o tener un diagnóstico, el médico ha pasado unos exámenes, una certificación. ¿Por qué le dejamos a un niño a esta tecnología? Porque les dejamos que la utilicen para resolver sus tareas. ¿No hemos llegado todos hasta aquí sin esa tecnología? ¿No hemos leído los libros? ¿No hemos tenido el placer de leer a Platón y Aristóteles? Y aparte yo sí creo que la mente crea mundos. Los creadores dejan en sus libros mundos que a personas en las siguientes generaciones leeremos y recrearemos. Serán distintos de la creación original, pero están allí para nosotros. Esa es la gracia de eso. Afortunadamente tenemos la escritura para transmitir esta creación de nuevos mundos. Y esto es lo importante. Tenemos que tener una regulación de toda esta tecnología. Está bien que esté allí, la podemos utilizar con motivos sociales y económicos y ecológicos, pero que no la utilice todo el mundo porque tiene un costo enorme. No están certificados para hacerlo. Sí, a mí me interesa conocer también tu opinión sobre la regulación ética de ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo creo que lo último que he oído, que seguramente corregidme si no estoy ahí, pero es la estrategia de R2T2, ¿no? ¿Perdón? La estrategia R2T2 para la inteligencia artificial y para el control de esto. Una es que debe ser revocable, y esto tiene mucha resonancia filosófica. Cada una de estas letras tiene toda la resonancia filosófica, ¿no? Revocable quiere decir que si va a afectar a una persona, tiene que haber otra persona detrás que pueda ejercer un derecho al veto. La segunda R es que sea responsable, es decir, que el que la fabrica, la vende y la distribuye se convierta automáticamente, que esto es algo que no está pasando, en el responsable civil y legal de todo lo que pase con esto. Las T debe ser transparente, un poco por donde tú decías, debe estar certificada de alguna manera, y debe ser trazable, es decir, debe saberse de dónde viene y a dónde va. Esto no es científico per se, es puramente filosófico y humanista.
Y a mí esto me lleva a pensar que el divorcio ahora mismo es tan grande entre las ciencias y los distintos métodos de saber que no son científicos per se, sino que son humanistas, ciencias sociales, por ejemplo, que no estoy diciendo nada nuevo. Hace ya como 10 años, el presidente de MIT obligó a todos los alumnos de MIT a que tomaran cursos en humanidades y ciencias sociales, a todos los alumnos STEM. Y la razón era muy sencilla, era muy clara. Todos los problemas que vais a resolver en vuestra vida son problemas de base humana. Si no hacéis esto, no entendéis el problema que vais a resolver. Y segundo, la NASA. La NASA está financiando un montón de proyectos de doctorado en humanidades y ciencias sociales, sobre todo en literatura, porque quiere gente que pueda imaginarse los mundos futuros. La ciencia no te puede dar eso, de momento, o te puede dar de una manera muy acotada, mientras que una humanidad, una ciencia social, te puede abrir el mundo hacia ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría que pensáis sobre esto. Es muy interesante todo lo que pueda referirse al control de lo que produce miedo porque pueda vulnerar cuestiones de derechos fundamentales e incluso las maneras de vivir, ¿no?, de las distintas sociedades humanas. Yo ahora, permitidme que sea muy breve y muy simple. A mí me cuesta imaginar que la filosofía o la ética sirva para algo, en el sentido de trazar reglas de comportamiento inteligentes como lo que acabas de decir. Quizá te parecerá un poco demasiado rompedor decir, como decía Gilles Deleuze en un libro sobre Nietzsche, haciendo una especie de imitación de Nietzsche, ¿no? Decía, cuando alguien te pregunta para qué sirve la filosofía, es alguien que está siendo agresivo, por lo tanto la respuesta tiene que ser muy dura, tiene que ser verdaderamente más agresiva todavía. Para mí, dice Deleuze, para mí entonces la respuesta mejor es decir, la filosofía sirve para entristecernos y para poner en evidencia la estupidez de quien te ha hecho cierta pregunta. Esto lo decía así, pero no me refiero a esto. Yo creo que la filosofía tiene algo que ver con lo que tú has dicho de una manera muy sencilla, el placer de leer libros, ¿no? El placer de leer libros de filosofía. Yo creo que es más esto, y pretender que, igual que tú decías, esto no es ciencia, sino que es tecnología, ¿no? Pues hay una cierta tecnología que deriva de la existencia de la idea que tenemos que la filosofía puede producir ciertas profesiones, ciertas especialidades, ¿no? Alguien que se dedica a la ética, pues normalmente pretenderá ser consultado sobre si algo que pertenece al mundo, por ejemplo, de las nuevas leyes, puede vulnerar alguna cuestión, y seguramente son personas adecuadas para hacer esto, pero ¿están haciendo ética cuando hacen esto? Yo no estoy muy seguro. Yo pienso que se refiere más a esto. Entonces mi alarma, fijaros que una de las bromas que se hacía cuando yo era muy joven es que entonces IBM parecía ser la única, todavía no existían ni siquiera ordenadores personales, me estoy refiriendo hace mucho tiempo. IBM buscaba personas que hubieran ido a la universidad y hubieran hecho cosas muy delicadas y difíciles, por ejemplo, estudios clásicos, ¿no? O incluso filosofía, lógica, etcétera, porque luego pensaba que la empresa ya daría la formación necesaria a sus empleados cuando hubieran pasado este test. Sí. Todo esto me parece perfecto, pero si el asunto son los límites de algo que parece peligroso, para mí el contraste más profundo es
la lectura de un libro, no tener como unas señales de tráfico para asegurar que no pasamos de aquí. Claro, pero no dejamos de investigar en física y una de sus aplicaciones más terroríficas o más benéfica es la energía nuclear. Y lo que hemos tenido es que hemos tenido que entender cuáles son sus usos apropiados. El asunto de la inteligencia artificial, que ahora se ve como un peligro, es que ni los gobiernos ni los ciudadanos se han dado cuenta del peligro hasta que lo han tenido en el bolsillo. Todos los que están aquí seguramente tienen un teléfono móvil. O sea que todos ustedes en su teléfono móvil deben tener un número de aplicaciones y todos utilizan instrumentos basados en la inteligencia artificial. Todos son usuarios. Esta es una pregunta que me gusta mucho porque sé cuál es la respuesta. ¿Cuántos de ustedes han quitado la localización de cada uno de las aplicaciones que tienen en su teléfono? 4, no está mal, está muy bien para una población. Bueno, todos los demás están regalando datos. Se han convertido en eso que los americanos llaman prosumers, producen y consumen datos. Y casi todo el mundo piensa que no están entrometidos en su intimidad ni su privacidad y que no están pasando ustedes mismos datos de sus familiares o sus amigos. Y los gobiernos han sido incapaces de protegernos. Porque simplemente no lo han hecho. Ayer tuve una discusión con la directora de Gobierno Digital de Cataluña y le dije, pues, si es que no es nuestra culpa, no, que sí es tu culpa. Todos los contratos de datos de todas las apps tendrían que ser el mismo y las cláusulas abusivas tú tendrías que quitarlas. El ciudadano no sabe de derecho, no tiene por qué saber. Pero bueno, entonces yo creo que lo que hacen los eticistas en este mundo es ayudarnos a comprender cuáles son las formas adecuadas de diseñar de forma responsable estos programas. Antes comentábamos en la comida, yo no creo que en la universidad podamos enseñarle ética al ciudadano. Yo creo que la ética se aprende en casa. Nosotros podemos formarle, pero no enseñarle. Hay esta dicotomía de educación-formación. En las universidades nosotros no educamos, nosotros formamos. Y la educación en casa. Lo que ha ocurrido es que el ciudadano, por pereza o por cualquier situación, ha subrogado, ha delegado en el gobierno también la educación. Y pues de esos polvos, estos lodos. Por otro lado, los gobiernos han hecho mella en la educación filosófica del individuo, quitando todas las asignaturas porque no sabemos qué enseñan. Tampoco enseñan tecnología. Yo he participado en el diseño de la Estrategia Nacional de Cataluña, de España y de México. Soy mexicano. Y solo les pido una cosa a los políticos. Es muy tonta, ¿eh? Quiero que todos los profesores de primaria, secundaria y bachillerato tengan un máster oficial ofrecido por las universidades y no por Google ni por Microsoft, para que aprendan tecnología, porque los padres son analfabetos digitales. Cada año que perdamos de no educar a los niños en tecnología en las escuelas, tenemos eso que los americanos y los sociólogos llaman tan eufemísticamente nativos digitales. Es decir, son capaces de utilizar un instrumento, pero no comprenden la tecnología detrás. Y esto es un problema, ahora sí, de educación y formación en unas tecnologías nuevas, porque apenas se conocen. Entonces, claro, cuando yo veo a los padres que le dan un móvil a los niños de 4 años, un móvil normalito es unas 10.000 veces más potente que la máquina que llevó al hombre a la luna. Cada fotografía que hacen ustedes es como 10 veces la memoria que se disponía para llevar al hombre a la luna. ¿Para qué necesitamos que un niño tenga ese teléfono en la mano? Si es para llamar por teléfono, un Nokia de los originales sobraba, pero no un teléfono inteligente.
Entonces, claro, les metemos en los usos de unas tecnologías que no comprenden, pero que les facilitan muchas cosas sin pensamiento crítico detrás. Pero no pueden tener pensamiento crítico detrás porque los padres, la sociedad, no se ha preocupado por esto. Nosotros llevamos 10 años con esto y ahora ya ven que hay anuncios en la televisión de hay pornografía en tu móvil, esto no es sexo, es violencia, ese es el nuevo anuncio. 10 años llevamos con esto. Finalmente aparece. Pero es un problema de patria potestad. Y aquí otra vez, pues no solamente hay leyes, sino también hay una reflexión filosófica sobre cuáles son las obligaciones del ciudadano. Si el filósofo no me ayuda a explicarle al resto de la gente que detrás de cada derecho hay una obligación, la gente es muy feliz preguntando por sus derechos, pero no sabe cuáles son las obligaciones que le permiten o que nos permiten disfrutar de esos derechos. Y esto va, precisamente es el tipo de preguntas que nos hacemos con la inteligencia artificial, porque si hacemos una máquina que sea autónoma, nos preguntamos qué obligaciones debe cumplir, qué derechos debe respetar y seguramente si debe adquirir algún derecho a la hora de interactuar con otros humanos. Y claro, estas preguntas, que son propiamente el campo de la filosofía, sin el faro de luz, que es la filosofía tradicional que tenemos, para esta sociedad. Antes hablábamos con un especialista de filosofía de la India, claro, su tecnología allí, su manera de concebir el mundo, pues tiene que tener ese faro. Y los chinos, otro tanto. En Estados Unidos, desgraciadamente, la filosofía. Bernard Shaw era el que decía que Estados Unidos era el único país que había pasado de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Claro, los filósofos los importa como todo, ¿no? No, es que con permiso de Luis, te quería preguntar, porque tú estabas, cuando has dicho, en general, antes de hablar del analfabetismo tecnológico de los padres de familia, etcétera, y las madres de familia, la cuestión es la delegación en el gobierno. Decía, esto es una descripción clásica del origen del Estado que proviene incluso de las ciudades antiguas, ¿no? También. El asunto que te quería preguntar es, en este momento en que el Estado bueno, tal como quizás lo veíamos tiempo atrás, es decir, el Estado en el que delegábamos algunas cosas porque lo haría mejor que nosotros, vamos a aceptar esto, cuando se pide más Estado en el sentido, por ejemplo, de un sistema sanitario universal y de la máxima calidad, me refiero a este tipo de asuntos. Todo esto se está trasladando o no a los que poseen los datos al final. ¿El Estado es todavía público o ya es un Estado privado? Bueno, ahí el tecnofeudalismo. De hecho, no sé, hay gente que vive en el feudo de Google porque solo utiliza las suites de Google. Hay el que vive en el feudo de Amazon o en el feudo de Microsoft, que imponen sus reglas. Y el problema que tenemos, hay un poco de reacción, pero el problema que tenemos es que estos señores feudales son más potentes que los gobiernos. Simplemente, vamos a hablar de un tema que conozco relativamente bien, que es la supercomputación. Trabajo allí, el director de centro es un buen amigo y cuando pusimos la nueva máquina llegó todo orondo y me dijo, ahora tienes 4000 GPUs, son una máquina muy potente, para que hagas todo lo que quieras de inteligencia artificial. Esto somos los mejores. Y le dije, ¿y tú sabes cuántas tiene Microsoft? 350,000. ¿Ustedes saben cuántas tiene Tesla? 500,000. Entonces, si nosotros estamos en una potencia de cálculo que hace 10 elevado a la 15 operaciones cada ciclo y hay 2000 ciclos por segundo, esta gente está en una potencia de cálculo que llega a 10 a la 24.
¿Tanta diferencia? Sí. Estuve allí en el BSC mirando el mapa de la potencia de ordenadores y parecía que el Mare Nostrum nuevo se estaba igualando a los del mundo. A los públicos. Sí. A los públicos. Ah, vale. Claro, por eso el señor feudal, o sea, si sumamos todas las máquinas de Europa, no llegamos ni, o sea, tenemos un exaflop en Europa. Perdón, no, hay un exaflop en Estados Unidos, que es Aurora. Entonces, sí, estamos intentando hacer herramientas públicas entre Japón, Estados Unidos y España que compitan con las de Amazon o con las de Google. Pero son 3 gobiernos, o sea, 3 gobiernos, este es pequeñito, pero los otros 2 son los señores gobiernos, ¿no? Y no sabemos lo que hay en Arabia Saudí. Claro. Pero además está la gobernanza de los datos, que esa es otra historia. Ellos tienen capacidad de adquirir montones de datos, con muy limitado control, por decirlo eufemísticamente. Mientras que investigadores públicos tienen una capacidad hipercontrolada de adquisición de datos. Claro, pero es que tú tienes, aparte de ser un investigador responsable, te adhieres a la ley. Claro. Y no tienes un abogado o un bufete de abogados que limite la acción del gobierno. Claro. Y esa es la historia. Y aquí el problema es, si como ciudadanos no hacemos un movimiento de revuelta en el que queremos que el Estado vuelva a ser el Estado en el que creíamos, no le pedimos oposición al político para ocupar el puesto. Es un problema. Al profesor y al médico le hacemos pasar unos exámenes enormes, pero al político no. Y tampoco le hacemos rendir cuentas. A mí me gusta mucho Perú porque tiene una cárcel donde tienen a los últimos 5 presidentes. Es una maravilla. Eso es una maravilla. Pero, sí. Muy bien. Yo diría que por la hora que es podemos abrir las preguntas a la audiencia ya, ¿verdad? Sí, o sea, que si hay alguna pregunta por ahí, por favor. Aquí hay una, en la segunda fila otra y en la cuarta fila otra. Aquí había una, aquí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. A mí me dejó bastante alucinada. Yo soy médica de profesión, escritora de vocación. Intento que la vocación no me la asesine en cuanto a la medicina, pero con el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial estamos un poquito temblando, ¿no? Los profesionales sanitarios por todo el revuelo que hay, ¿no? Yo pienso que es más bulo que no. Yo pienso que puede ser no es la herramienta, sino el uso que se le da y que puede ser un gran apoyo, pero sin embargo me dejé alucinada el tema de que cada vez que hacemos una pregunta a una de estas herramientas, 6 litros de agua. Sí. Hostia. Claro, es que tú imagínate, estamos hablando de unas máquinas... Sí, en minería pura y dura, claro. Son unas máquinas muy grandes, se calientan. Claro, Pero estamos hablando de que hay chavalines que hacen sus proyectos día a día en el cole con esto y son cientos de preguntas al día. Ostras, es que me estalló la cabeza. Hay que entender que la inteligencia artificial nació gracias a preguntas de médicos. Rosenbluth le pregunta a Wiener, Rosenbluth es un cardiólogo de Princeton, y le pregunta a Norbert Wiener, que es un catedrático de matemáticas y un gran tecnólogo en MIT, si es posible, claro, es la historia de la conducción eléctrica en las neuronas, le pregunta, ¿y esos corazones que tienen asincronías, podríamos construir un sistema de control que dado un pulso en el momento adecuado reconduzca el paso? Hoy le llamamos marcapasos. Esa es una pregunta que se hizo en el 42, en plena guerra mundial. En el 62 tenemos el primer marcapasos, y ahora que pesaba 2 kilos y era externo, y ahora los tenemos de este tamaño. Entonces, la medicina, que aparte es una ciencia muy interesante porque hay muchos datos, la sufrimos todos, cada uno de nosotros es una máquina que envejece de una manera distinta, con lo cual hacer predicciones generalizantes es muy complicado, pero bueno, se pueden hacer cosas, es el campo ideal, entonces podemos hacer soporte. Ahora, un sistema basado en el conocimiento que tú tengas en tu ordenador no te causa ese gasto de energía. Ahora, si a mí lo que me preguntas es cómo puedo construir
una máquina que sea más eficiente plegando las proteínas para luego descubrir la modificación en membrana, que es lo que ha dado el Premio Nobel de Química, y esa es una aplicación típica de cómo una investigación que empezó en el año 64 con una pregunta que le hicieron a Feynman, Premio Nobel de Física, termina en el plegado de proteínas en el 22, porque el artículo es del 22, y ahora le dan el Premio Nobel a un chicote de 48 años. Pero es brutal, es desde el año 64. El de Física me niego a comentarlo. Ayer cuando salí de aquí me fui a casa un poco perturbado, ¿no?, por todo lo que se contaba de cómo va el mundo. Hoy creo que también, pero ayer se me ocurrió poner un documental de Bill Gates, un hombre nada sospechoso, que le preguntaba a su hija por esto de las generaciones que has abordado y que le preguntaba incluso a su hija qué tenía que hacer él porque no encontraba solución. Le preguntaba a su hija, ¿qué es lo que puedo hacer porque yo razono? Yo soy de una generación que hemos razonado, hemos filosofado, me giro la cabeza y creo que todos más o menos tenemos una generación donde la educación la hemos tenido de aquí. Y la hija le contestaba que no, que era un viejo, que eso ya no era, que TikTok y por ahí van los tiros. Me vuelvo a perturbar y quiero preguntar quién va a hacer algo, qué se puede hacer. No quiero irme con algo de esperanza, ¿no? Pues esto es apostolado personal. Cada uno, o sea, yo podría estar en mi laboratorio con mis estudiantes, que son unos frikis enormes, haciendo programas y escribiendo papers. Pero del año 17 para acá, que hicimos el primer manifiesto en Europa de los usos de la inteligencia artificial, lo promovieron mi director de tesis, el profesor Ramón López de Bántaras y el profesor Lux Stiles. Entendí que como tengo un poco de lecturas de filosofía, podía aprender a explicar qué es exactamente la inteligencia artificial para que el ciudadano se dé cuenta de lo que tiene en la mano. Luego te toca a ti. Gracias por la cantidad. ¿Puedo decir una cosita muy breve? Sí. Yo he sido durante mucho tiempo, y creo que casi el único en mi entorno más cercano en la universidad, yo soy el que piensa que los jóvenes son mejores que nosotros. No tengo más remedio porque tengo 5 hijos, además, pero sobre todo porque tengo 4 hijas de los 5. Yo no tengo ninguna duda que hay más inteligencia, pero mi conclusión, perdón por ser tan reiterativo, es que sí que hay algo que hacer, que es proteger los libros desde el punto de vista también de la calidad de los libros y que los jóvenes lean libros. Intentar esto en este momento es una gran esperanza, porque los estudiantes de la universidad esto se ha perdido ya, o sea, es ya una buena causa tratar de recuperarlo. Está invitando a la revolución. Sí. Vuelve a ser revolucionario. Totalmente. Digo que gracias por la cantidad de ideas que me suscitan. En el mundo de las humanidades, en psicología, hace unos meses, la recién creada Academia de Psicología de España, unos cuantos catedráticos, hablaron en una conferencia que se titulaba sobre la buena ciencia, porque la investigación no solamente se hace en física, sino en psicología también realizan experimentos. Y leyendo a Isaac Asimov, que estableció los 3 primeros principios sobre las leyes que debían regir,
estos investigadores que hablaban de la aportación de la ciencia, hablaban de artículos, de más de 1 millón de artículos, y la cantidad de reglas, normas que se añadían a los 3 principios esos que fabricó Isaac Asimov, me hacen a mí reflexionar y pensar, cuando habéis hablado de eso de Miguel Ángel, que tenía que elegir el tipo de mármol para construir al David, dicen que, eso es un cuento supongo yo, pero le preguntaron que cómo había hecho. Entonces él dijo, es que el David estaba ahí, yo solo tenía que descubrirlo, ¿no? Quitarle lo que le sobraba. Yo preguntaría, desde que Schrödinger en la Sorbona dijo eso de que la tragedia de la humanidad es poder más de lo que debe, ¿qué opináis sobre la limitación de la ciencia y si esas personas que están desconectadas de la ciencia, como has dicho, quién está desconectado de los móviles, si son aquellos que no tienen ni siquiera teléfono para llamar por teléfono? Creo que eso es para usted. Decir un par de cosas solo, que yo no puedo contestar esta pregunta, pero sí me parece que tengo algunos datos. Por ejemplo, el acceso a la universidad en psicología en este momento, las asignaturas optativas que ponderan más son las mismas que medicina. Antes no era así. Como yo me dedico a la filosofía, escucho los agravios de los profesores de filosofía por el hecho de que ya la filosofía quizá pondera algo, pero pondera 0,1, mientras que biología y matemáticas ponderan 0,2. Luego está la cuestión de la terapia. Creo que debemos estar... Perdona porque me meto en tu campo y tú ya me corregirás. Dale. Está el mundo de la terapia, digamos, de la psicología como asistencia, que seguramente está a caballo de 2 mundos, pero en el sentido de la formación académica de psicólogos, yo creo que se ha desplazado completamente hacia el mundo de las ciencias experimentales. No hay requisitos muy distintos para un psicólogo que para un biólogo humano, como existen algunos títulos, o incluso algún médico. Depende de la universidad, sí, pero depende. en general sí. En general sí. La mayor parte de las universidades es cierto lo que estás diciendo, y las que quedan atrás son las raras aves todavía. Luego hay una cosa muy bonita, porque como me dedico a la historia, siempre hablo de cosas que están en el pasado, aunque me gusta mucho esta idea de la revista que me he encontrado, de la maleta de Portbou, el número de la maleta, que habla de esto de como mirando al pasado para tratar de comprender el futuro o algo así, que esto es algo que me gusta mucho como idea, ¿no? Descartes decía que el pecado viene del hecho de que el entendimiento es finito y la voluntad es infinita, y por lo tanto se va más allá de lo que se debe, en el sentido de que la voluntad se escapa y actúa en terrenos que todavía no ha comprendido. Yo no estoy muy seguro, creo que es una pregunta para ellos, para mis colegas aquí, ¿no? ¿No se habrá invertido esto de Descartes? O sea, ¿no tendremos una voluntad que estamos vigilando y queremos retenernos, y al mismo tiempo el entendimiento que se ha alargado, digamos, ya hacia el infinito? Porque se entiende la idea de Descartes, pero describe bastante mal el mundo contemporáneo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que podemos hacer casi todo. Hay suficiente dinero, hay mucho talento, pero no sé si tenemos que hacerlo todo. Por ejemplo, la investigación en la conservación de la longitud del telómero para retrasar el envejecimiento. Hay millones en eso. ¿Realmente tiene ningún sentido cuando no se distribuye bien la comida? Y hay investigación por millones
en esto. Los mecanismos de prolongación de la vida sin hablar de la calidad de la vida. Parece que el récord está en vivir más, pero no en vivir mejor. Entonces hay muchas cosas ahí que están pensando. Pero a mí lo que más he hecho en falta es una buena formación humanista. Es decir, la perversión de la Universidad Humboldtiana que tenemos ahora se la debemos a los americanos de posguerra. Es decir, tú, si vas a Oxford, siguen teniendo esa tradición de tú vas a hacer química, pero también haces todo lo demás. No, y aquí estamos repitiendo el error. Yo viví un error enorme que fue de pasar de años a semestres. En México estudiamos con semestres y bueno, pero son semestres con 20 semanas, semestres de verdad. Estos semestres de 13 semanas, aunque puedas enseñarlo todo, el alumno no tiene tiempo para reflexionar. Estamos en esta idea de que todo tiene que ser rápido, instantáneo. Imagínate en mi universidad que hacemos trimestres. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero esta necesidad de tomarse el tiempo para pensar, Sí, ¿no? sí. Ya, la hemos perdido. Parece que lo inmediato nos gana y una parte, son buenos estudios de psicólogos que han conseguido que la mayor parte de los mecanismos de refuerzo, que son los móviles, y las frecuencias que tienen las pantallas, pues estos son 3 peanuts. Eso hay que recordar que Pavlov ya lo estudió muy bien. Pavlov fue el director de López Bulla, y López Bulla fue el director del doctor Pablo Rodomín, y en esta idea del aprendizaje por refuerzo ya lo sabemos todo. Pero ahora lo digital tiene con nosotros desde que la radio llegó. ¿Cómo cambia lo digital? La civilización. Y ahora ya no nos acordamos, pero algunos de ustedes se acordarán cuando llegó la primera radio a una casa y se convirtió en objeto central. ¿Cómo se convirtió la televisión en un objeto central? Y ahora hemos conseguido que cada uno tenga su propia televisión y por lo tanto los espacios comunes que eran los de oír la radio juntos, ver la televisión juntos y discutirla, se han convertido en una pantalla pequeña donde cada uno está en su propia televisión, su propio canal, y la máxima comunicación es enviar un mensaje de 120 caracteres o un emoticono. Entonces, hemos cambiado incluso la capacidad expresiva de las personas. Una pregunta. Aquí hay. Gracias. Bueno, muchas gracias por exponernos sus conocimientos y sobre todo propuestas. Yo, por el rótulo, dijéramos, me preguntaba si había alguna definición de inteligencia en su esencia operativa que a ustedes les agradara. No sé si eso me serviría como consumidor para distinguir qué es inteligencia artificial de qué no es. Igual es una cosa muy simple, pero... Esto te señala a ti directamente. Inteligencia debe ser de las cosas más difíciles de definir. No, disculpa, en absoluto. Es de ese tipo de conciencia, inteligencia, todo este tipo de palabras directrices que están tan en boga y que ahora mismo todos intentamos atrapar científicamente, investigando, etcétera, es de lo más difícil de describir. Tiene, por ejemplo, un concepto adaptativo, el de inteligencia, lo ha tenido a lo largo de toda nuestra historia, es decir, una persona que se adapta de manera eficaz al contexto en el que está. Eso sería caracterizado por casi todo el mundo como una persona inteligente. Pero ¿eso quiere decir que tenga alguna característica especial distintiva de otro o que está en un contexto especial y eso le favorece? Es muy difícil hacer eso. Nosotros usamos, una definición operativa. Todo aquello que una máquina hace mejor que un humano no es inteligencia. Durante mucho tiempo se centró la investigación en hacer que las máquinas jugaran mejor al ajedrez que los humanos porque se pensaba que eso era una muestra enorme de inteligencia. Ahora, por 4 euros tienes un programa que te va a vapulear. El Go era la siguiente meta,
ya nos lo Ya hemos está. pasado. Reconocer nódulos cancerígenos en radiografías, Ya está. velocísimo. Hacer predicción de la estimación de una posible enfermedad años antes te va a ganar. Es un problema de atención y velocidad de proceso. Entonces, cada vez le vamos quitando tareas a la inteligencia humana. Ahora bien, la diferencia está en la integración. El programa que juega muy bien al ajedrez no juega bien al Go. El que juega bien al Go no puede hacer radiografías. Y el que toca el piano como un virtuoso no sabe nada de resolver crucigramas. Y esa emergencia de la combinación y generalización de esas tareas es muy buena. Y otra cosa que hacemos muy bien es suplir la diferencia de la información. Todos los que llevamos gafas somos seres aumentados, ¿no? Nos las quitamos, entonces somos capaces, la TGN ha sido un tipo de desarrollo evolutivo de las capacidades humanas para mejorar nuestras capacidades físicas. Hasta que no aparece lo que llamamos la inteligencia artificial, no empezamos a construir herramientas, como puede ser un martillo, que extienden nuestras capacidades cognitivas. Y ese es un cambio radical en la manera de ver el mundo. Gracias. Un compañero, si me permites, Claro. un compañero nuestro de la universidad, aunque tiene poca dedicación, pasa solo algunas semanas en Barcelona, Ricardo Baeza, Sí. que se dedica sobre todo a minería de datos, pero también se interesa por la inteligencia artificial. Ahora, una vez, hablando, quizá era una broma, dijo algo que parecía una boutade, ¿no? Pero interesante por lo que acabas de contestar tú ahora. Dice, inteligencia artificial no es ni inteligencia, ni siquiera es artificial. ¡Buah! Lo conozco ¿Por qué muy diría bien. lo segundo? Bueno, porque no es artificial porque lo hacemos nosotros. Es un artefacto nuestro. Y yo siempre lo he visto como el espejo de mi propia incapacidad. Todo lo que no puedo hacer que la máquina haga es culpa mía y no de la máquina. Todo lo que hace la máquina, a veces es mérito de la máquina y no mío. Sí, a ver, una de las cosas que tú decías ahora mismo, Ulises, es el concepto de transferencia. Cuando tú aprendes algo, un humano es capaz de transferir ese conocimiento a otras modalidades, una máquina de momento Todavía no, claro. ¿Eso es un comportamiento inteligente? Yo diría que sí, porque es adaptativo, que es el concepto fundamental de inteligencia biológica, es adaptativa. Te permite aprender en un dominio y transferirlo a otro, con lo cual tendrás más ventajas cuando te muevas a otros dominios. Y nosotros tendemos a antropomorfizar las cosas. Alguno de ustedes tendrá una mascota y pensará que la mascota les entiende perfectamente. Y es el más inteligente, la más inteligente de las mascotas. Le damos mucho más valor humanizándole a las cosas que el que realmente tienen. Yo me he dedicado una parte de mi vida a hacer herramientas de soporte a las personas mayores con enfermedades crónicas que han sufrido, que tienen demencia senil en etapas primeras o que han sufrido ictus. Y el principal problema que tenemos es que estas máquinas, sobre todo cuando tienen interfaces orales, pasan más tiempo con las personas porque la soledad es una enfermedad importantísima de nuestra sociedad. Se empieza a considerar soledad cuando una persona está 3 semanas sin hablar con otro humano. Y hay países como Japón e Inglaterra que tienen ministerios para tratar la soledad. Claro, si el único que te habla es tu máquina, terminas empatizando con él. La máquina no empatizará contigo, pero tú sí empatizas con la máquina. Hay otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros las gracias por esta enriquecedora sesión debate. Yo, como estudiante de final del máster de Estrategias Tecnológicas para la Formación de los Docentes, me quiero enfocar en el ámbito de la educación.
Bueno, yo durante ese estudio he abogado por los beneficios de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial como herramienta en los discentes, sobre todo pues, para aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Pero sí que es verdad que, como habéis dicho en la sesión, con control y sobre todo por una formación previa en tecnología o en inteligencia de la información antes de que se lleve a cabo ese acto de uso. Sin embargo, aunque yo crea en los beneficios, sí que es verdad que tengo la preocupación de lo que pueda llegar a pasar en el futuro de la educación. Pues es que he estado viendo que ya por ejemplo, en Harvard ya han puesto profesores robot, ¿no?, con inteligencia artificial. Entonces, claro, yo creo que estamos un poco en la sociedad líquida, ¿no?, que decía Baume, un poco. Tengo el miedo de que se pierda el pensamiento crítico, la creatividad, los vínculos, algo, ¿no?, que es lo que nos hace humanos, y algo tan importante como es el profesor, el maestro, que es un artífice de los discentes, que se convierta en una máquina. No sé qué podéis decir al respecto. ¿Usted? ¿Usted o yo? Tú. ¿Yo? A ver, ¿estás hablando de utilizar modelos masivos del lenguaje para enseñar? ¿Cómo alguien puede utilizar una calculadora que falla el 15% de las veces? Hay que recordar que aparte esta gente es tan, no lo voy a decir, tan sutil que dicen que las máquinas alucinan cuando deberían fallar. Aquí me corregirán, pero hasta donde yo sé, una alucinación es la modificación de un estado mental causado por un trastorno mental o por la ingesta de barbitúricos o un psicotrópico. Entonces, ni las máquinas tienen estado mental, ni pueden sufrir de enfermedades mentales, y hasta donde yo sé, no se drogan. Entonces, cometen el 15% de los errores. Y en temas específicos, la contabilidad puede ser mayor. Entonces, ¿por qué nadie va a utilizar eso? Cuando tú llevas una calculadora a la escuela, sabes que todos los resultados son correctos, y cuando vas a tener números decimales, sabes que hasta la cuarta cifra es correcto, pero a nadie le pides una precisión en la secundaria de 4 o 5 cifras de decimales. Y en raíces cúbicas y posteriores, solamente 2 decimales. Lo sabemos cuál es el grado de error, y aparte consideramos que no es necesaria ese nivel de precisión. Con estas herramientas, y es más, soy un funcionario público, y como funcionario público no puedo promover ni aceptar en una institución pública el uso de herramientas que se han construido de forma delictiva, intencionada, usufructuando la propiedad intelectual de terceros. Y por lo tanto, yo jamás los utilizaría y los desaconsejo en las instituciones públicas. Muchas gracias. Ya hemos terminado, me parece, nos está diciendo que... Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Siento que no haya tiempo para más preguntas, pero ha sido un placer estar aquí entre ustedes. Muchas gracias.